¿Qué tal? Soy Liliana Benavides y les doy la bienvenida a Entre Letras, Entre la Gente, un programa creado para hablar con aquellos que tienen algo que contar. Bueno, y en estos tiempos de pandemia, muchos tienen temor de ir al centro médico, pero hay circunstancias en la vida que son inevitables, como por ejemplo una cirugía de emergencia. Y por supuesto, todo el equipo médico es importante y desde luego necesario. Y me acompaña hoy precisamente uno de esos médicos especialistas que definitivamente es imprescindible que esté en la cirugía y que además debe valorarnos antes de ella. A veces tenemos miedo de la anestesia. ¿Qué pasa? ¿Será que soy alérgico? Y a veces dicen que la persona lo anestesiaron y nunca más volvió a despertar. Bueno, para hablarnos de este tema y para resolver estas dudas, me acompaña hoy un médico cartagenero que actualmente está radicado en Guatemala y que por supuesto es experto en la materia. ¿Qué tal, Andrés de León? Bienvenido. Muchísimas gracias, Lili, muchísimas gracias por esta nueva invitación, gracias por brindarme la oportunidad de compartir este hermoso tema que obviamente me apasiona y que es importantísimo lo que mencionaba. Vamos a despejar algunos mitos y algunas cuestiones del tema de la anestesia. Sí, esa es la idea. Bueno, doctor, ¿por qué cuando a uno le van a hacer una cirugía tiene que ser valorado por el médico anestesiólogo? Lili, ese es un punto fundamental, es un punto específico, claro y que se debe realizar. Es el momento en el que el anestesiólogo conoce de su paciente. Además de tener una relación de médico-paciente, disminuir la ansiedad que este produce, tratar de tener una buena relación con él, es el momento indicado donde uno identifica comorbilidades o algunos riesgos que el paciente pueda tener y que nos puedan conllevar a un mal pronóstico, a un mal proceder o a un evento adverso durante la cirugía. Es importante establecer varios objetivos durante la valoración anestésica y por eso lo hacemos. La invitación es siempre debe hacerse una valoración preanestésica, porque es el momento donde vamos a identificar los riesgos quirúrgicos y también los vamos a minimizar, donde vamos a identificar comorbilidades y también las vamos a optimizar, donde vamos a disminuir la mortalidad, donde vamos a ver qué pacientes necesitan postquirúrgico, unidad de cuidados intensivos y qué pacientes no lo puedan utilizar en su momento, donde vamos a identificar, donde vamos a explicarle a los pacientes todo lo que es la cirugía a él y a sus familiares y donde vamos a despejar muchísimas dudas acerca de la cirugía y el proceder anestésico, donde vamos a pedir los exámenes pertinentes necesarios para poder continuar con dicho procedimiento y de esta manera disminuir todos los riesgos posibles. Y además de eso, vamos a crear un consentimiento informado, donde el paciente está claro de toda la explicación que le dimos y acepta de manera voluntaria el proceder quirúrgico. Bueno, doctor de León, ¿todas las anestesias son iguales? No, todas las anestesias no son iguales. Todos los pacientes se individualizan. ¿Y esto de qué depende? De la edad, de la comorbilidad, del tipo de cirugía que el paciente necesite. De este modo, nosotros hemos sido formados con el conocimiento claro para diseñar diferentes tipos de anestesia y que esta sea la más conveniente, la necesaria y la que lleve al paciente a un buen proceder quirúrgico. Bueno, doctor, recuerdo como si fuera ayer algo que sucedió con mi abuela materna, y es que ella iba a ser intervenida quirúrgicamente, una cirugía ocular, y resulta que le entraron a la cirugía, pero tuvieron que sacarla y dijeron que escuchaba yo que había hecho alergia a la anestesia. Efectivamente, es una de las que podemos tener, pero volvemos un poquito atrás. Para eso es importante la valoración preanestésica, donde vamos a identificar los riesgos. Y dentro de todos los riesgos y las preguntas claves que nosotros hacemos es: señora o señor, ¿es usted alérgico a algún medicamento? Pueda que el paciente diga que no, porque nunca ha estado expuesto, pero dentro de quirófano se nos puede presentar el caso de tu abuelita. Pero afortunadamente nosotros contamos con toda la medicación necesaria, con toda la tecnología adecuada para poder tratar estos eventos en casos de presentarse y poderlos revertir de manera exitosa. Bueno, muy bien, doctor. Doctor, y cuando se presentan, ¿a qué se arriesgan estas personas que se hacen cirugías clandestinas? Pues generalmente son las cirugías estéticas.
que digamos que no cuentan con todo lo que se debe, ¿qué le podría pasar a un paciente que es alérgico, ya sea la anestesia u otro medicamento, allí en esta cirugía y que no está atendido, no está siendo además asistido por un médico especialista en anestesiología? Este paciente definitivamente está corriendo todo el riesgo de morir, está poniendo la vida en sus manos de una persona no capacitada, de un lugar de garaje, por así decirlo, que no está apto para llevar a cabo una cirugía. Nosotros tenemos que tener el instrumento necesario y toda la farmacología y los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo una anestesia. Y te estoy hablando de una máquina de anestesia, un equipo de paro respiratorio, un desfibrilador, etcétera, etcétera. Cosas que muchos de esos quirófanos de garaje no cuentan, y mucho menos cuentan con un profesional especializado en el tema, con amplio conocimiento, que quizás no tenga la facultad de poder intervenir de manera adecuada y oportuna ante un evento de estos y finalmente fallecen, que es lo que venimos escuchando en las noticias a cada rato, por querer disminuir un poco el costo, etcétera, etcétera. Por cualquier motivo, la recomendación es no hacerlo. Bueno, doctor, escucha uno a veces que antes de la cirugía le prohíben comer o le prohíben beber cualquier líquido durante algunas horas antes de la cirugía. Algunos pacientes se niegan, se rebelan y dicen que no lo voy a hacer, y algunos lo hacen a escondidas y le mienten al médico. O sea, ¿por qué no debo comer y qué puede pasar si yo no hago caso a este pedido del médico y como poco antes de la cirugía? Lili, es importante esa pregunta y me gusta hablar de este tema porque el ayuno es supremamente importante para una cirugía. Tener el ayuno adecuado es supremamente importante, de vital compromiso del paciente, porque los medicamentos que nosotros podemos utilizar pueden producir náuseas o vómitos. O cuando nosotros vamos a dormir un paciente, cuando ya está dormido, el paciente queda en total inconsciencia, está completamente relajado, y la asistencia respiratoria la hacemos nosotros a través de la máquina, a través de una mascarilla y dispositivos especiales que nosotros tenemos. Vamos a hacer una presión positiva y eso puede hacer que el contenido gástrico, si el paciente no cumple con el ayuno, se nos vaya a los pulmones y se produzca lo que es una broncoaspiración, que es completamente fatal. Muchos pacientes no salen de una broncoaspiración porque se va contenido alimenticio hacia los pulmones y los pulmones no están aptos para contenido alimenticio, solamente para aire, ¿verdad? Para oxígeno. Se produce una serie de complicaciones, neumonitis, el ácido, todas esas cosas complican y finalmente el paciente fallece. Por eso es importante tener en cuenta la recomendación del anestesiólogo en cuanto al ayuno, dependiendo del tipo de alimento, porque no todo el ayuno tiene los mismos horarios, ¿verdad? Dependiendo si son sólidos, si son líquidos, si son claros, si son un poco más complejos, van a tener diferencias de horarios. Pero es importante tener en cuenta eso para evitar complicaciones que puedan ser fulminantes. O sea que esta rebeldía del paciente podría terminar en un desastre. Y no tanto la rebeldía, bueno, digamos la rebeldía y mentir, porque lo primero que uno hace, se lo recomienda mucho a su paciente en la consulta y luego porque cuando está en el quirófano nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Y volvemos a hablar, a charlar un poco y volvemos y le preguntamos, ¿no han comido? Unos dicen, sí, doctor, no he comido, pero algunos mienten y esa mentira les puede costar la vida. Bueno, doctor Andrés de León, nosotros nos conocemos hace varios años y no sé si recuerda cuando mi hija mayor estaba embarazada. Muchos se Claro sorprendieron sí. Porque ella tenía 3 meses de embarazo y fue sometida a una cirugía de urgencia. Sí, Lili, se trataba de una cirugía completamente, netamente urgente, era una apendicitis, había que operarla. No existe ninguna complicación, para eso contamos y tenemos a nuestro alcance los anestesiólogos, los fármacos indicados para tratar este tipo de pacientes. En tu caso, en el caso de tu hija fue una paciente embarazada, nosotros lo ideal es hacer una anestesia regional, un bloqueo regional, ¿verdad? Mira a la paciente de la cintura para abajo y es un medicamento que no va a tener tantas repercusiones o prácticamente no va a tener repercusiones en el bebé, ni va a impedir su crecimiento, ni va a impedir ninguna malformación o en su defecto un deceso o que el bebé pues se salga o se ovite o se aborte. Entonces, esto es lo importante, conocer la paciente, conocer ese antecedente de que estaba embarazada, porque esto nos va a guiar a nosotros a determinar qué tipo de anestesia vamos a utilizar. No es lo mismo dar una anestesia general en una paciente embarazada
que dar un bloqueo en una paciente embarazada. Le va a ir mucho mejor con el bloqueo. Creo que en este caso fue lo que hicieron con tu hija. Fíjate que le fue muy bien. Sí, le fue muy bien y después de esa cirugía pues se sometió a muchos monitoreos y pues el bebé estaba Excelente. perfecto. De hecho, está perfecta. ¿Cuál es la diferencia entre estas anestesias y depende de la cirugía o depende del paciente o depende de las dos cosas? Depende de las dos cosas, puede depender de las dos cosas. En la mayoría de las veces va a depender de la cirugía, ¿verdad? Pero siempre tratamos de darle al paciente el mejor tipo de anestesia si tiene o no comorbilidades con el fin de disminuir los riesgos trans o postoperatorios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de anestesia general, estamos hablando de una insensibilidad completa al dolor, donde vamos a tener un paciente completamente dormido, relajado, inconsciente, donde nosotros estamos trabajando su respiración a través de una máquina todo el tiempo, observándolo, y todo este procedimiento es reversible. Es decir, es un lindo arte la anestesia, ¿verdad? Tenemos la capacidad de hacer que eso se revierta, poderlo despertar y decirle, hola, ya está operado, no ha pasado nada. Pero, y también va a depender de tipo de cirugía, ¿verdad? No es lo mismo dar una neurocirugía, o nunca se va a dar una neurocirugía con anestesia local, ¿verdad? Porque si está trabajando el cerebro, siempre tiene que ser con anestesia general. Y si es un paciente anciano que tiene comorbilidades, etcétera, toca asumir los riesgos porque no vamos a poder bloquear a un paciente para anestesia, para neurocirugía, a diferente de otro tipo de cirugía. Entonces, en el momento de conocer al paciente y dependiendo de la cirugía, dependiendo del tipo, de la edad y de los factores comórbidos, nosotros tenemos la facultad para tomar la decisión y mirar qué tipo de anestesia. Hace años también me sometí a una cirugía y le escuché al médico que yo tenía que despertar a la hora y media después de la cirugía, pero resulta que desperté a las 4 horas y casi que tenían que obligarme. Y recuerdo que pudo haberme preguntado mi vida y no recuerdo qué le contesté. Sé que él me preguntaba y yo contestaba, pero no recuerdo ni qué me preguntó ni qué le contesté y después fue a las 4 horas. ¿Por qué sucede eso? Sí, es decir, en medicina todo es relativo, ¿verdad? En anestesia aún más. Cada paciente es fisiológicamente diferente a otro paciente. Yo puedo decir lo que yo he visto en mi experiencia es que debes despertar a la hora y media, ya tienes que estar hablando, ya tienes que estar comiendo, dialogando con tu familia, etcétera, etcétera. Pero puede que tu sistema o tu fisiología tenga alguna otra reacción a los fármacos que nosotros te administramos para poderte dormir y pueda que se haya prolongado un poco su acción y eso haya permitido de que hayas tenido un despertar un poquito prolongado. Y obviamente nosotros lo que tratamos de hacer, toda la farmacología que nosotros utilizamos, todos los medicamentos que nosotros utilizamos, hacen precisamente eso, además de insensibilizar, además de ayudarnos a manejar la relajación y el dolor, tratar de que el paciente pierda un poco la memoria retrógrada, es decir, la memoria reciente para que no se acuerde porque siempre genera un poco de estrés, ¿verdad? Sabemos que cuando entramos a cirugía el médico pone la anestesia. ¿Ese médico, es decir, por ejemplo usted, se queda ahí durante toda la cirugía o el médico ya se va? Jamás, Lili, jamás eso puede suceder. Cuando uno da una anestesia, ese paciente es de uno hasta el final de la cirugía, demore las horas que tenga que demorar. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes a la monitoría, al comportamiento hemodinámico del paciente y estamos facultados para intervenir de manera oportuna en cualquier caso que se presente de inestabilidad. Entonces no podemos darnos el lujo de salirnos, de charlar, de dialogar con otros en quirófano, no. Tenemos que estar siempre, siempre ahí, porque los pacientes pueden ir reaccionando en algún tiempo quirúrgico diferente a los medicamentos, ¿verdad? Y también tenemos que estar viendo cómo va la cirugía, porque de eso también depende la recuperación y depende del comportamiento hemodinámico del paciente. Es prohibido, escúchese bien, es ilegal en Colombia y en el mundo entero no estar pendiente siempre del paciente, ni dar cirugía simultánea o salirse del quirófano. Eso conlleva a un delito y es carcelable. Bueno, doctor, hablemos un poquito y rápidamente de su experiencia. ¿Por qué decidió irse por esta rama de la anestesiología? Siempre desde que estuve en la universidad y roté por anestesiología, fui un amante de ese arte. Me encantaba mirar cómo tener la facultad de poder insensibilizar a un paciente y volverlo a tener nuevamente esas ganas de aprender ese mundo. Para mí era maravilloso. Entonces siempre me incliné por ese área, lo intenté muchas veces en mi país, casi 4 o 5 años. Desafortunadamente no se dieron las cosas, pero
el tiempo Dios es perfecto, aquí estoy haciendo lo que me gusta y pronto voy a volver a mi país a brindarle todo este conocimiento que tengo. Claro que sí. Bueno, doctor, ¿y recuerda cuál fue la primera vez que hizo una anestesia solo, sin tutor? Recuerdo, sin tutor, recuerdo, estaba en primer año de anestesiología, digamos que por ahí a los 3 o 4 meses empiezan a soltar a uno los jefes porque al principio siempre tiene un tutor al lado y nunca se me olvida que fue un apéndice con anestesia general y obviamente tienen un poco de susto, ¿verdad? Pero el jefe está y no está, o sea, está como un poquito lejos, pero también está pendiente, pero es el momento en que tú te vas soltando, ¿verdad? Y le vas perdiendo el miedo, porque uno al principio le tiene mucho miedo, todo por todo lo que utilizamos y lo que manejamos. Pero fue una bonita experiencia, poco a poco la experiencia, el volumen de pacientes y todo lo que fui conociendo fue haciendo que fuera perdiendo ese miedo y pues aquí estoy dándola. Bueno, y hasta el momento, ¿qué clases de anestesias has puesto? Digamos, en cesárea, de apéndice o de todo tipo ya. Todo tipo. Nosotros manejamos una alta gama de anestesias en pacientes pediátricos, neonatos, pacientes de 1 kilo, 1.2 kilos de peso hemos dado. Cuando rotamos por cirugía pediátrica nos toca, es supremamente lindo, es muy bonito, es estresante, pero estamos facultados para eso y eso me llena muchísimo de satisfacción y ver que un niño con cualquier patología, cualquier malformación, uno pueda anestesiar y salir de eso. Igual con las cesáreas, igual con neurocirugía, con cirugía de tórax, con cirugía cardiología, renal, en fin, todo tipo de cirugía, ortopedia, que también es pan de cada día, cirugía plástica. Entonces he estado en todos esos campos, he estado adiestrándome y aprendiendo cada día más de eso y muy contento con eso. Ah, bueno, pues me alegra muchísimo y esperamos tenerlo pronto en Colombia. Doctor Andrés de León, cartagenero, ¿no? Cartagenero de pura cepa costeña. Pero tiene un pedacito en el Meta. Un pedazo de los llanos, lo llevo en mi corazón, con muchas ganas de ir, con muchas ganas de volver a visitarlo. Adoro los llanos, adoro a Granada, excelente. Viví 7, 8 años y encantado, enamorado de esa hermosa tierra. Bueno, doctor Andrés de León, cerremos esta entrevista. ¿Alguna recomendación, algún apunte que quiera hacer, algo que quiera contarnos? Lili, sí, quiero aprovechar este espacio que me estás diciendo para decirle a todos que la anestesia hoy en día es uno de los procedimientos más seguros que hay, universal, donde contamos con todas las herramientas necesarias, farmacológicas, tecnológicas, para poder llevar a cabo un procedimiento sin complicaciones, donde a través de la consulta podemos identificar los posibles riesgos y al identificarlos podemos disminuirlo porque contamos con las herramientas necesarias. Tenemos en la facultad de hacerle claro a los pacientes de cuáles van a ser o no las posibles complicaciones y de esta manera que él acepte o no. Quiero dejar claro también que no todo es culpa de anestesia, porque siempre se escucha que es que no aguantó la anestesia, que es que no sé qué. No, hay muchas otras experiencias o cosas que se pueden presentar que puedan conllevar a un mal desenlace, la inflamación, la hemorragia, el estrés, el encamamiento, todo eso produce alteraciones fisiológicas que pueden conllevar a que el paciente se pueda descompensar transop. Pero la invitación es que se hablen con su médico anestesiólogo, tengan la confianza con él, tengan una bonita relación médico-paciente, que eso lleva a que todo sea de manera exitosa. Sí, a propósito de eso, uno escucha mucho de pronto que dicen, lo anestesiaron y no volvió a despertar. En ese momento le están echando la culpa a la anestesia. Claro, sí, mira, Lili, yo digo que nosotros somos héroes invisibles, porque siempre dicen, ya me operaron y es que no operó súper bien el cirujano. Claro, lo operó súper bien, son mis colegas los excelentes lo que hacen, pero por sus venas, como dicen por ahí algunos memes, corre nuestro conocimiento, corre todo lo que nosotros le aplicamos a él para que pudiese ser operado sin dolor, para que hubiese manejado un transoperatorio hemodinámicamente estable y para que todo fuese de manera satisfactoria. Y entonces, quizás a veces eso no lo ven. Yo por eso sí, a mí siempre me gusta hablar con los familiares de los pacientes, me gusta representar, porque es bonito y es chévere cuando ellos reconocen eso y pues dejamos ser un poco de héroes invisibles, ¿verdad? Así es. Bueno, me pareció que es súper importante el papel del anestesiólogo y al que muchas veces se le tiene pereza cuando le dice, tiene que valorarlo el anestesiólogo. Ay, pero ¿para qué si él no me va a operar? Importantísimo porque estás dejando tu vida en las manos del anestesiólogo porque eres quien te va a dormir, eres quien te va a
quitar la conciencia, el que te va a desconectar un poco a través de todo lo que ha aprendido y todas las herramientas que tiene para que el cirujano lo pueda operar de manera exitosa. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en Entre Letras, Entre la Gente. Es muy grato. Te envío un fuerte abrazo y un saludo para toda Colombia.